Iglesia, es un placer una vez más estar aquí reunidos, viéndonos a través de estos medios de comunicación para llevar palabra del Señor. Dios les bendiga poderosamente y en esta noche vamos a preparar nuestro corazón para lo que el Señor va a hablar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa queremos colocar nuestra vida delante de ti, Padre. Yo coloco cada vida, Señor, cada hermano, en cada casa, Señor, que está allí, Señor, tu hermano, el hermano que está dispuesto, Señor, para recibir la palabra, para recibir, Señor, este alimento espiritual, Padre. Lo colocamos delante de ti, mi bendito Dios y Padre celestial. Bendito Dios, hemos venido a darte gloria, honra y honor, Señor, porque tú te mereces toda la alabanza. Tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, porque tú eres santo, 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 mi Señor, precioso Rey. Por eso te exaltamos y te bendecimos, mi precioso Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, mi Rey de la gloria. En esta noche te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres por medio de tu palabra, Señor, que tu presencia, Señor, llene cada casa, cada hogar, Señor. Bendito Dios, cada hogar se llene de la presencia tuya, mi Rey de la gloria, mi Señor, Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por darnos palabra. Gracias por alimentarnos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos alimenta, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por cada bendición, Señor, que envías a través de tu palabra, porque tu palabra trae bendición, tu palabra nos sana, Señor. Gracias, Padre bello, bendito Dios de los cielos, por las casas, por las familias donde escuchan la palabra, donde reciben la palabra, donde se alimentan espiritualmente. Muchas gracias, mi bendito Dios. Hoy los bendecimos, Señor, en tu nombre precioso, mi Rey de gloria. Y te bendecimos a ti que eres nuestro Dios, precioso Rey celestial. Gracias, gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, el que cada día guía nuestras vidas, Señor amado. Y te pedimos, háblanos por tu palabra, mi Señor amado. Te necesitamos, Señor, necesitamos que tú fortalezcas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor amado. Necesitamos ser ministrados, por eso te pedimos, Espíritu Santo, ministra, Señor, a cada vida, ministra a cada corazón en esta noche, cada persona que reciba la palabra, Señor. Yo declaro que recibirá sanidad, Padre, que recibirá bendición, que recibirá, Señor, la respuesta a lo que a lo que está pidiendo, Señor amado de la gloria, porque tú manifestarás tu gloria en esta misma noche, Señor, en cada casa, en cada vida, mi Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos, Padre Santo de la gloria, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tu presencia ministre cada instante de nuestra vida, cada célula de nuestro ser sea ministrada, Señor, por el poder glorioso de tu Santo Espíritu, mi Señor. Muchas gracias te damos, mi Rey, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo allí en sus hogares, donde están hoy sintonizando, viendo ese programa, donde sabemos que Dios nos va a bendecir abundantemente, porque sabemos que Dios tiene cosas maravillosas para con nosotros. Dios es un Dios bueno, es un Dios que desde el comienzo, cuando Él creó todas las cosas, Él lo hizo por el poder de la palabra, de tal manera que Cristo es el verbo, es la palabra. Por eso la palabra de cada uno de nosotros es muy importante. Acordémonos, iglesia, que tenemos poder en nuestra boca para dar vida o dar muerte. De acuerdo a esto tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar cada día qué es lo que hablamos. Por eso a veces, en ocasiones, cuando nuestras palabras no van a ser constructivas, es mejor guardar silencio. Y cuando nosotros, como somos creados por Dios, la palabra de cada uno de nosotros debe ser para bendición, para crear, para hacer cosas buenas, para que la bendición maravillosa del cielo pues se manifieste a favor de cada uno de nosotros. Debemos hablar cosas positivas, cosas de fe, cosas en las cuales Dios ha colocado en nuestros corazones, porque Él fue creativo. Nosotros con nuestra boca somos creativos. Él tenía la confianza plena y tiene la seguridad de que todas las cosas no se le van a salir de las manos. Todo lo tiene declarado Dios cómo va a ser, y conforme a esa declaración Él fue afirmativo de las cosas que iba a realizar, y nosotros también debemos tener en nuestro corazón esa confianza de que las cosas van a ser buenas, porque
la iglesia se agarra de la mano poderosa de Dios, y al agarrarnos de la mano poderosa de Dios tendremos esas grandes victorias porque Dios está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, sabemos que nosotros empezamos a disfrutar una vida espiritual creciente. Por eso la palabra trae algo maravilloso para nosotros en esta noche. El apóstol Pedro, con toda su experiencia, cuando escribe su carta, la escribe después de haber pasado por diferentes adversidades, pero trae una palabra gloriosa, trayendo fe al corazón de las personas, esa alegría que es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso ya en su primera carta, en el primer libro, el primer capítulo, nos habla allí en el verso 8 y 9, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos trae en esta maravillosa noche, y es una palabra llena de la gloria del Señor, una palabra en la cual Dios nos va a bendecir abundantemente. Y el apóstol Pedro empieza hablando algo importante: a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Jesús sin haberle visto, amamos a Dios sin haberle visto. Quizás Moisés pudo ver su espalda, algo de su espalda, y pudo ver algo de la gloria del Señor. Nosotros, los discípulos, tuvieron la gran bendición de poder estar con Jesús 3 años y medio. Nosotros no tenemos esa bendición de haberlo visto, pero dice: a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Jesús sin haberle visto. Y que sigue diciendo: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. No lo vemos, pero le creemos. No estamos viendo a Jesús, pero le estamos creyendo lo que Él hace a favor de cada uno de nosotros. Y dice algo importante: dice, os alegráis con gozo inefable, glorioso. Eso de inefable es algo que es indescriptible, es algo que cada uno de nosotros no lo podemos ver tan fácilmente, del gozo de que es algo, dice la palabra del Señor, inefable, o sea, algo que no podemos describir del gozo que va a sentir lo que es estar en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pedro experimentó algo, y de la experiencia del apóstol Pedro, él vivió con Jesús, y al estar con Jesús empezó a experimentar algo maravilloso. En sus fuerzas hizo muchas cosas en las cuales no le salieron en victoria. No es renombrado, pero nos enseña que es tal cual como nosotros, y a veces con nuestros impulsos cometemos errores por querer hacer algo que Dios no nos ha ordenado. Pero el apóstol Pedro, en su experiencia espiritual, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, fue derramado el Espíritu Santo de Dios. En ese momento el apóstol Pedro empezó a suceder algo importante en la vida del apóstol Pedro, y es que el apóstol Pedro empieza o inicia a hacer que la vida de él fuera una vida espiritual, y esa vida espiritual empieza a vivir una vida, aun cuando era perseguido, aun cuando tenía muchas luchas, era feliz. Y por eso dice que no podía describir el gozo. Un gozo glorioso. Ese gozo es la felicidad gloriosa de lo que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Cuando leímos hace mucho tiempo el libro de El Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra, hay una frase que él pronuncia muy importante y que me parece importantísima, que a veces la pasa uno por alto. Y él describía que la felicidad no estaba en la posada, sino en el camino. Y a veces las personas se gozan en una sola circunstancia y no de todo lo que Dios nos está regalando. Por eso la bendición, lo que él desea, que la felicidad no estaba en la posada, sino en el camino. O sea, diariamente nosotros debemos estar construyendo la felicidad, no puntualmente solamente en un momento y se acabó ese momento y se acabó la felicidad. No, la felicidad es permanente. Por eso quiero decirle, amada iglesia, que la felicidad absoluta existe en Dios, y en Dios tiene una felicidad absoluta a favor de nuestra vida. Por eso, en las bendiciones maravillosas de lo que Dios tiene para con nosotros, dice el escritor de Cervantes Saavedra, que la felicidad no está en la posada, sino en el camino. Es decir, diariamente nosotros debemos estar siendo felices. Y eso es lo que nos trae. Si Jesús, si Dios tiene la felicidad absoluta, si Él creó la felicidad, sabe cómo funciona la felicidad, cuando nos acercamos a Él empezamos a vivir la verdadera felicidad. Y por eso la felicidad está en Dios, porque Él nos ha dicho de la siguiente manera, que
cuando nos dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, cuando nosotros empezamos a temer, nos acercamos a Dios, empezamos a creerle, lo primero que inicia en nuestras vidas es que la felicidad empieza a funcionar en nosotros. Esa felicidad absoluta, por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Empezamos a ver las cosas como Él las ve, empezamos a sentir las cosas como Él las siente y empezamos a experimentar la verdadera felicidad. Por eso, al iniciar nuestra vida espiritual, nos debemos agarrar de las promesas de Dios y esas promesas entonces nos forman de continuo la felicidad en nuestros corazones. Y de continuo, no es en un momento nomás, por eso no es en la posada nomás, no es cuando vamos a dormir nomás, sino del día, en la noche, todos los momentos que estamos viviendo. Tenemos luchas, sí, pero ahí podemos encontrar la felicidad porque Dios está peleando por nosotros. A veces las personas, cuando hay un matrimonio, pastores, y están saliendo y dicen que sean felices. Y creen que con esa palabra nomás ya es bonito decirla, pero esa felicidad la van a formar realmente todos los días, porque en la posada, en el momento del comienzo, le están diciendo a las personas que sean felices. Sí, es el deseo de todos que sean felices, pero el matrimonio es el que va a construir el diario caminar, en el camino va a construir esa verdadera felicidad. Por eso la felicidad para nosotros a veces es puntual. Porque a veces decimos feliz noche nomás y pensamos que es la noche nomás, pues es bueno decirlo, pero nuestra felicidad es constante, es constante. A veces feliz Navidad, feliz año, felices sueños, feliz día. Simplemente pensamos que es ese punto nomás y el resto del momento no va a ser. Por eso es importantísimo, si nosotros lo decimos, feliz día, feliz noche, lo que estemos pronunciando feliz año, es todo el año que debemos vivir en esa felicidad. Esa es la verdadera felicidad de lo que Dios trae a favor de nosotros. Lo que el apóstol Pablo dice, que cuando nosotros nos agarramos a Jesús y aceptamos a Jesús sin haberlo visto, aceptamos a Jesús dice a quien creyendo que ahora no veéis, lo creemos y ahora no lo vemos, dice, os alegráis con gozo inefable, glorioso. O sea, algo que no podemos describir ese gozo que es permanente, no es simple como la felicidad absoluta existe en Dios. Nosotros a veces somos alternativos, nosotros a veces somos puntuales en la felicidad, pero cuando nos acercamos a Jesús, inicia la vida espiritual creciente a favor de nosotros. Sí, pastor, iglesia, y lo que pasa es que nosotros debemos, como dice la palabra, aprender a gozarnos en todas las cosas, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, porque a veces solo nos fijamos en las cosas que parecen importantes solamente, pero todas son importantes en la vida, pastor. Todas las cosas por las cuales nosotros pasamos y todo, como decía el pastor, todo el camino debe ser una felicidad continua. O sea, nosotros mismos nos hacemos la felicidad o nosotros mismos nos amargamos la vida, es la verdad. Entonces, no es la circunstancia para que pasemos, sino es cómo nosotros enfrentamos la circunstancia, con qué felicidad, con qué gozo o con qué forma lo estamos enfrentando. Pero la idea es que todos los días de nuestra vida estemos contentos por las cosas sencillas, por las cosas grandes. Es que a veces pensamos solo en las cosas grandes, pastor, pero Dios se glorifica también en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. Y a veces, iglesia, las cosas sencillas, pequeñas, nos hacen mucho más felices que las cosas grandes. ¿Es así, pastor? Amén, amada pastora, así es. Que a veces nosotros en el momento que sentimos algo, pero realmente la felicidad se construye en cada segundo, cada minuto, así se construye la felicidad. Por eso la felicidad, como está en Dios y nosotros al estar en Dios, empezamos a experimentar esa verdadera felicidad. Una de las mayores bendiciones que trae nuestra vida y que trae felicidad cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones es que nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo aceptamos, y la palabra y el Espíritu Santo que llegan a nuestras vidas, porque tan pronto usted y cada uno de nosotros aceptamos a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios vino a nuestros corazones y la palabra empieza a funcionar en nuestras vidas. Entonces inicia a hacer algo importante, que Dios empieza a sanar las heridas del pasado. Esas heridas del pasado normalmente son todas las cosas que nos sucedieron en la adversidad. Y algo que impide la felicidad es cuando alguien se queda pegado al pasado, pegado a los errores del pasado, pegado a cada adversidad que el hombre fuerte ha querido colocar en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos empezar a experimentar ese tiempo maravilloso que al llegar a Cristo, Él con su sangre preciosa borró todo nuestro pasado, borró todas las adversidades. Cuando el pasado
se tiene recuerdo en la vida de la persona, pues normalmente la persona tiene rencores, tiene adversidades que impiden la verdadera felicidad y empiezas a pensar en los problemas y no disfrutar la vida de lo que Dios le está regalando en el presente. Cuando hemos perdonado, inmediatamente existe que la sangre de Jesús, así como nos perdonó a nosotros, nosotros también perdonamos a los demás, e inmediatamente entonces podemos iniciar a experimentar la felicidad. Porque, ¿por qué no hay felicidad? Porque las personas quedan agarradas a aquellas cosas en las cuales en su vida hay ataduras, en su vida hay adversidad. Y al ver esa adversidad en su vida, pues la persona no puede avanzar. Hemos encontrado muchas personas que no han podido sacar recuerdos pasados y aun cuando pasan mucho tiempo en su vida, aun cuando sirven a Jesús y están en la presencia de Jesús y a veces sonríen y lo ven muy bien, con el tiempo, cuando pasan los años, y la persona no ve ese fruto espiritual, no ve ese crecimiento espiritual, es porque la persona guardó algo en su corazón del pasado, guardó algo de aquellas cosas que hicieron tanto daño en la vida de él en el tiempo pasado, en la vida de ella en el tiempo pasado, y esas cosas las guardó y nadie las supo, y esas heridas impiden que viva la verdadera felicidad. Por eso son personas que andan atentas a que el mal viene contra ellos o que va a suceder algo malo. Por eso impide que se viva la verdadera felicidad. La verdadera felicidad entonces empieza a vivir cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros dejamos todas las cosas en las manos del Señor, cuando nosotros empezamos a borrar todo nuestro pasado, de tal manera que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, empezamos a vivir una nueva bendición. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice, pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso todas las cosas pasadas, cuando llegamos a Jesús, deben salir de nuestra vida. Deben salir todas aquellas cosas en las cuales son heridas o aquellas cosas que producen aquel miedo, aquel rencor, aquella duda de las cosas. Todo lo que produjo en el pasado, tantas cosas que hicieron contra nuestras vidas, tantas cosas que papá, mamá o algún familiar hizo contra nosotros o alguna persona, aún los docentes a veces hablaron equivocadamente en nuestras vidas y eso quedó ahí en nuestro consciente y fue llevado al inconsciente y eso está marcando la vida de la persona, aun cuando la persona sonríe y tiene esa verdadera felicidad de querer expresar esa sonrisa a los demás, pero por dentro lleva esa herida, por dentro lleva esas cosas porque no ha dejado las cosas del pasado. ¿Es así, pastora? Sí, pastor. Y algo que la palabra del Señor nos enseña, iglesia, dice la palabra del Señor, que tengamos cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura, deje la persona de alcanzar la gracia del Señor. ¿Y por qué viene una raíz de amargura? Una raíz de amargura viene ¿por qué? Porque hemos estado pensando en el pasado, pastor. Porque hemos estado pensando en lo que nos ha pasado, en lo que nos está pasando, en las cosas del pasado. Y es que para nosotros poder seguir adelante, iglesia, eso es muy cierto, que para nosotros poder seguir adelante y alcanzar las promesas del Señor, tenemos que romper con el pasado, tenemos que soltar el pasado, tenemos que dejar el pasado atrás. Si no dejamos el pasado atrás, no podemos avanzar. Es como cuando alguien de pronto quiere avanzar, pero está amarrado con una cuerda o algo y por más fuerza que hace, no podrá seguir, no podrá avanzar. Es lo mismo. Entonces esos recuerdos a veces nos atan, esas cosas del pasado nos atan, nos detienen muchas veces para alcanzar las bendiciones del Señor. Así que nosotros tenemos que olvidar. Y una de las cosas fundamentales es perdonar, iglesia. Nosotros debemos perdonar porque el perdón rompe todas esas cosas que nos quieren atar al pasado. Perdonemos a los que nos han hecho daño, perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a mucha gente que nos ha hecho daño. Y muchas veces nosotros decimos eso y la gente dice, no, yo no tengo nada en mi corazón, yo ya perdoné a todo el mundo, pero eso se dice de labios para afuera, pero en su corazón realmente ahí está el resentimiento, como nos decía el pastor, ahí está ese resentimiento, ese odio, y es lo que nosotros debemos ser sinceros, decir, yo tengo que perdonar a fulano de tal, yo tengo que perdonar a tal persona para poder ser libre, para poder romper con mi pasado y seguir adelante. Amén, así es, pastora. Cuando nosotros perdonamos o nos perdonamos a nosotros mismos, porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Hay cosas que están en nuestro corazón que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y en ese momento también es igual al no perdonar a los demás porque nos creemos culpables, creemos que sigue esa manchita ahí en el corazón y impide que se viva
de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Pastor, Por eso, perdón, y es muy importante esto, lo que está hablando el pastor acerca de perdonarnos a nosotros mismos, porque es un espíritu de culpa que el enemigo envía, un espíritu de culpa para que la persona se sienta culpable y no se quiera perdonar a sí mismo. Así que nosotros tenemos que deshacernos de ese espíritu de culpabilidad para poder nosotros cambiar. amén. Y eso es importantísimo, iglesia, porque a veces pensamos que es simplemente perdonar a los demás, pero hay cosas en nuestro corazón, a veces actos que hicimos que no nos agradaron y que a veces nos duele, a veces llegan los recuerdos de esas cosas porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás, entonces ahí viene una mayor bendición de la felicidad. Podemos experimentar la verdadera felicidad. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás, empezamos a experimentar la verdadera felicidad. Hay algo importante en la felicidad, que la felicidad entonces los cristianos, no neófitos, o sea que ya son maduros, la madurez espiritual entonces se vive con la palabra y con el Espíritu Santo, y la palabra y el Espíritu Santo pues hacen que la persona sea madura espiritualmente, y al ser madura espiritualmente vive mayor nivel de felicidad en la vida. Por eso es importantísimo nosotros dejar todas las cosas del pasado que nos tienen al pasado, y dejando esas cosas nos permiten entrar. Por eso dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, todas las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Es importantísimo dejar el pasado. Y algo importante es que nosotros debemos vivir el presente, y cada presente que lo estemos viviendo en el pasado, hay gente que se queda pensando y viviendo en el pasado, y por eso no puede vivir la verdadera felicidad. Sí, sucedieron cosas muy adversas en la vida de la persona, pero entregue todas esas cargas a Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y al entregar todas las cargas inmediatamente, entonces nosotros, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nos quedamos en el pasado, estamos en el presente, viviendo el presente, pero con fe que el futuro va a ser mejor. Con fe que la palabra nos dice que en el futuro nosotros vamos a tener mejores bendiciones. Por eso cada uno de nosotros como personas tenemos que dejar todas esas cosas del pasado. Mire, cuando las personas no dejan las cosas del pasado, empieza la persona a ser neurótica. La persona cuando es neurótica es aquella persona que es amargada, y aquella persona que es resentida, aquella persona que es rencorosa, aquella persona que se siente rechazado o rechazada por los demás. Por eso es importante saber que debemos dejar ese neuroticismo, aquella persona que se creen, o sea, por lo que están pegadas al pasado, son neuróticas, y esa también produce odio, produce rencor, le impiden olvidar las cosas. Por eso nosotros debemos dejar todo. Y la palabra es clara. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Jesús sin verlo, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y lo seguimos sin haberlo visto, y que dice que el gozo de nosotros es algo, dice la palabra del Señor, inefable. Es algo que no se puede describir ese gozo tan maravilloso. Y ese gozo tan maravilloso entonces produce la verdadera felicidad en nuestra vida, porque Jesús perdonó todo nuestro pasado. Y en el presente Él está entonces con nosotros trayendo esa verdadera felicidad, sabiendo que el futuro va a ser mejor. Y ese futuro que va a ser mejor en nuestra vida es porque Cristo borró toda maldición del pasado. Por eso perdonar es una clave para la felicidad, porque al perdonar recibimos libertad, liberación. Recuerde que una persona que no ha perdonado entra en una cárcel espiritual y el enemigo la oprime. El enemigo puede doblegarla de muchas formas y la oprime de muchísimas maneras, porque la tiene dentro de una cárcel espiritual por el hecho de no haber perdonado. Entonces, por supuesto, una persona no puede ser feliz. Por eso, al perdonar hay libertad y se puede alcanzar la felicidad. Pero como decía el pastor, tenemos que vivir esa felicidad, tenemos que soltar el pasado, como estábamos hablando, porque es que recuerde que nosotros no podemos vivir en el pasado. Si usted sigue recordando el pasado y usted sigue viviendo en este momento en el pasado, pues su futuro será también el pasado, porque vendrá lo mismo y seguirá lo mismo y no podrá avanzar nunca. Siempre va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros realmente tener la felicidad, tenemos que soltar las cargas, dice la palabra, tenemos que soltar esas cargas que nos oprimen, debemos olvidar. Hay cosas que son difíciles de olvidar, iglesia, es verdad, pero tenemos que olvidarlas, dejarlas en la presencia del Señor, ponerlas en las manos de Jesús. Algo que ha sido muy difícil para su vida, para poder olvidar, vaya y clávelo en la cruz del Calvario.
póngala yo en los pies del Señor Jesús para que Él saque eso de su vida, para que el Señor la haga libre o lo haga libre de esas cosas que lo están esclavizando y usted realmente pueda ser libre y pueda alcanzar la felicidad, pueda tener la felicidad, pueda estar sonriendo, puede, a pesar de las adversidades, usted pueda estar feliz, porque es lo que el Señor quiere que nosotros estemos felices, porque nosotros confiamos, pero es que nosotros confiamos por la palabra, iglesia. Por eso cuando leemos la palabra, nosotros nos tomamos de las promesas que nos da el Señor, pastor. Al tomarnos de esas promesas del Señor es que realmente nuestra vida puede cambiar y nuestra vida puede alcanzar esa felicidad que tal vez tan anhelada tienen, que desean y anhelan las personas en su corazón, pero esa felicidad solo viene a través de la palabra, cuando nosotros tomamos las promesas del Señor y creemos por fe. Por eso una de las herramientas importantes que nos da en la palabra nos dice que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, dar gracias a Dios en todo. Por eso, y cuando nosotros damos gracias a Dios por todo, empieza a producir esa verdadera felicidad en nuestros corazones. A veces hay muchas cosas, como decía la pastora, cosas pequeñas, como no son grandes, no producen felicidad o a veces, pero si nosotros somos agradecidos con las cosas pequeñas, aún en las grandes seguimos siendo agradecidos, pues eso inicia a producir en nosotros esa verdadera felicidad. Por eso debemos dar gracias a Dios cada día, debemos dar gracias a Dios cada noche, debemos dar gracias a Dios por cada cosa que Él nos está dando. Cuando nosotros somos agradecidos, eso produce felicidad. Porque cuando no es uno agradecido es como si las cosas no tuvieran valor en la vida de la persona. Por eso una de las cosas que traen felicidad entonces es borrar todo el pasado. Y también es importantísimo vivir el presente, y el presente lo vivimos dando gracias por todas las cosas, siendo agradecidos porque es un regalo, porque son cosas maravillosas que están llegando a nuestra vida, y esos regalos gloriosos, esos regalos maravillosos que están viniendo a nuestra vida, entonces iniciamos a tener lo que Dios nos promete. ¿Para qué vivimos entonces esa verdadera felicidad? La verdadera felicidad entonces viene para cada uno de nosotros porque nos dice la palabra del Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo más importante. Qué importante es vivir feliz para obtener esa bendición, porque Él dice que si nosotros vemos a Jesús, no lo hemos visto pero lo seguimos, si le creemos sin haberlo visto, dice que tenemos ese gozo inefable, pero también dice que ahí en ese momento entonces estamos caminando a lo más importante para nosotros. Porque una persona que anda en amargura, una persona que anda en adversidad, que no agradece a Dios por nada, que se vive pegada al pasado, es difícil que disfrute una salvación eterna. Por eso nosotros vamos a disfrutar en este momento, en el presente, ahora mismo estar levantándonos con nuestra fe, dice, a fin de que alcancemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué maravilloso es esto. Y es que la felicidad es algo importante para Dios, también para nosotros. Por eso Él quiere que realmente nosotros seamos felices, iglesia, que nosotros tengamos la felicidad. Y la felicidad no se basa en las cosas ni en las personas. La felicidad se basa en Cristo, en creer. Por eso la palabra dice el Señor, dice, en quien cree sin haberlo visto. Es por la fe que nosotros creemos que Él nos da la felicidad, que Él nos ayuda, que Él nos sostiene, que Él nos sustenta. La felicidad para nosotros es Cristo, es nuestro Dios. No podemos poner la felicidad en las cosas que tenemos o poseemos o en las personas, porque si tú pones la felicidad o la alegría tuya en una persona y la persona se va, entonces ya no tienes felicidad, ya no tienes alegría en tu corazón. O si tienes tu felicidad en algo, un bien perecedero y ya no lo tienes, entonces ya se va la felicidad. Y eso no es así, las cosas realmente no nos hacen felices. Hay cosas, el enemigo a veces nos